Entonces, vamos a empezar. Ahora lo que vamos a abordar va a ser, de vuelta, otro periodo totalmente nuevo de la historia económica mundial. Es otro periodo con fuertes rupturas y que va a dar un marco general a varias unidades que vamos a ver de la historia argentina. Nosotros ya estamos acá, en esta columna de la tabla, que es el mundo que hay de 1945 a 1979, es decir, básicamente el orden económico internacional de la segunda posguerra, que va a durar hasta que de vuelta hay un nuevo proceso de globalización en los años 70 y eso ya emerge con toda su fuerza en los 80 y especialmente después de la caída del muro de Berlín. Pero ahora nos vamos a centrar acá. Entonces, este periodo tiene características muy particulares que lo van a diferenciar obviamente del periodo de entreguerras y de la primera globalización. En primer lugar, por una nueva formas de relaciones económicas internacionales, donde el centro del comercio global va a estar localizado entre Estados Unidos, el occidente de Europa, Europa occidental, y Japón, especialmente con cada vez más fuerza hacia los 60. Son como el tridente de la economía internacional, donde va a haber la mayor circulación de mercaderías, de innovaciones, van a ser los países más dinámicos. Mientras que ahí América Latina va a tender en gran parte de este periodo a profundizar esa tendencia más hacia sí misma, o sea, esa tendencia más mercado internista, un poco más cerrado, también porque iba a estar bastante relegada por su peso relativo en la estructura del comercio internacional. O sea, acá las materias primas pierden mucho peso relativo, más allá de que el comercio tiende a aumentar mucho en volumen, en términos de peso relativo es cada vez menor. Entonces, los países de América Latina van a profundizar esa industrialización que había aparecido de manera más o menos natural cuando se da la Gran Depresión. Obviamente que esta industrialización se va a dar más que nada en los países más grandes, o sea, Argentina, Brasil, México. Y también va a tener otras características, va a ir creciendo en complejidad, pero en el caso de la latinoamericana, como vamos a ver, va a ser una inflexión trunca, a diferencia de otras regiones que también son periféricas en este periodo, pero van a tener un protagonismo importante en lo que vamos a ver en algunas clases más adelante, que es de vuelta cuando resurge la globalización. Entonces, otras características particulares es que van a existir por primera vez instituciones formales que van a tratar de moldear las relaciones económicas entre países. Y eso va a surgir de los acuerdos de Bretton Woods, que es una conferencia muy importante que se da cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí van a aparecer algunas bastante conocidas, como Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y también va a aparecer un nuevo sistema monetario internacional. Eso es bastante importante. Distinto al que habíamos visto con el patrón oro o su restauración fallida en la década del 20, que va a ser el patrón dólar o el patrón dólar oro, del oro convertible al dólar, que ahora lo vamos a explicar más adelante, y en donde también va a haber otra característica muy importante, que es el surgimiento de la Guerra Fría. Es decir, que acá tenemos un mundo claramente dividido en dos, o podríamos decir en tres. O sea, tenemos Estados Unidos, el bloque comunista, Estados Unidos con todos sus países aliados, todo el bloque occidental, lo que se considera como occidente, y el mundo socialista barra comunista, que va a ser toda Europa oriental, que son China, que va a aparecer también, y algunos países del sudeste asiático.
Después está lo que se llamó el tercer mundo, más América Latina, en donde esos espacios bastante periféricos van a ser zonas de influencia de estos dos actores de peso de la economía internacional, o de la geopolítica, mejor dicho, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero también esos países van a aparecer como una tendencia más nacionalista y de tomar una postura intermedia entre esos dos casos. Por eso es que más o menos el mundo se suele dividir en tres dentro de esta Guerra Fría. O sea, los dos bandos bien definidos, un bando intermedio donde esos dos se pelean y en donde aparecen algunos casos autónomos. Caso, por ejemplo, de la India, de la Argentina con la tercera posición histórica, que no es solamente del peronismo y demás. Pero bueno, esto ya le da un marco que va a caracterizar bastante, va a influir muchísimo en los procesos económicos y sociales que van a haber en la Argentina desde el 40 hasta la dictadura, hasta la última dictadura, más específica. Profe, el centro de comercio internacional del mundo era Estados Unidos y cuáles eran los otros dos países. Regiones, está Japón y Europa Occidental. Todo lo que después fue el G7 o el grupo de los 7, Estados Unidos, Canadá, por ahí, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, y después Japón viene al oriente, que va a ser uno de los grandes países protagonistas de esta nueva era de la historia económica mundial, con el correr de los años. Entonces, el sistema de Bretton Woods básicamente va a estar condicionado directamente por este contexto de Guerra Fría, porque es una conferencia que se da en el marco de que todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, que ya se estaba decidiendo qué aquí iba a pasar en la posguerra, pero que ya directamente se deja aislada a la Unión Soviética de esa discusión. Entonces, ahí el mundo capitalista occidental empieza a construir las nuevas reglas de juego, cuyo objetivo principal van a ser restaurar esa fuerte multilateralidad o esa fuerte relación económica o interdependencia que había antes de la Primera Guerra Mundial, básicamente. Entonces, se toman una serie de medidas. En primer lugar, obviamente que Japón y Europa Occidental están atravesados por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí está lo que se llamó el Plan Marshall o los planes Marshall, porque también hay países del sudeste asiático que tienen su propio Plan Marshall, o sea, Japón, Corea del Sur, y Europa Occidental, que va a ser como el más grande en fondos, cuyo objetivo era obviamente reconstruir lo más rápido que se pudiera las economías de estos países que solían ser las potencias o los países del primer mundo, o sea, Alemania, Francia, Reino Unido. Entonces ahí Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en el periodo de entreguerras, sí toma la hegemonía mundial, o sea, dirige la geopolítica internacional y dirige la economía, o sea, no se desentiende. De hecho, acá tiene todos las características que tienen los hegemones o el país más poderoso, o sea, controla la economía, controla la geopolítica y tiene sí, ya las fuerzas armadas más grandes. Por eso es que Estados Unidos va a moldear ya por lo menos la parte capitalista del mundo. O sea, es un rol ya indiscutido. Entonces, en ese rol indiscutido toma la posta y invierte bastante para reconstruir los socios europeos, con los cuales también después va a tener que comerciar y negociar, y va a tratar de evitar esa fuerte asimetría que existió en los años 20. Si ustedes recuerdan esa asimetría, es que teníamos un Estados Unidos autosuficiente, pero que a la vez los otros países dependían mucho de Estados Unidos. O sea, dependían para las importaciones
para los movimientos de capital, sobre todo para el endeudamiento público y privado, dado que era el centro financiero mundial, pero después esos países no tenían acceso al mercado norteamericano, o porque había aranceles o porque no eran tan competitivos como las empresas norteamericanas. Entonces, ahí Estados Unidos tiene que inventar algo para evitar esa asimetría. De vuelta a hacer algo más parecido a lo que era la economía internacional en la época del Reino Unido potencia, que es una economía más equilibrada, por lo menos entre los grandes jugadores de la economía global. Entonces, lo primero que hace es reconstruir Europa rápidamente con el Plan Marshall. Después crea instituciones como el FMI, que justamente se crean para evitar crisis financieras o prestar apoyos a países que enfrenten crisis de balance de pagos o un financiamiento muy particular en cuestiones más puramente financieras. Y otra institución que es el Banco Mundial, que va a seguir después del Plan Marshall, que se va a dedicar a prestar dinero para infraestructura, básicamente, una parte más productiva. Y sí, igualmente importante va a ser el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, que va a tratar de desarmar justamente la estructura proteccionista que se había erigido en los años 30 o a finales de los años 20. Entonces, el GATT y lo que después va a ser la Organización Mundial del Comercio, la OMC, después cambia de nombre, va a tratar de sentar a negociar a todos los países y va a establecer negociaciones para que se vayan desarmando los aranceles que se fueron construyendo en este periodo de entreguerra. Por eso es que después hablamos de que se restaura la multilateralidad de la economía, o esa economía que es bastante interdependiente e interconectada, porque se van como desarmando progresivamente los aranceles, aunque ya acá va a ser bastante limitado, sobre todo por el sector agrícola. O sea, los bienes agrícolas como materias primas van a tener todavía altos niveles de aranceles, especialmente en los países europeos, que justamente van a tratar de proteger su sector agropecuario a costa, obviamente, de mayores tarifas y mayores precios internos. Es justamente para evitar la competencia que hubo en la primera globalización, que tuvo consecuencias bastante negativas para la población que vivía en el campo en Europa. Entonces ahí es medio asimétrica la cosa, no se termina ahí de desarmar todos los aranceles, sino que es bastante selectiva, tiene sus complejidades. Profe, ¿esto básicamente Estados Unidos lo hace para tener un mercado a quien venderle? O sea, como quiere levantar a... Claro, o sea, tiene que levantar a socios para después tener también a quien venderle, y sobre todo para evitar que esos países entren en una crisis que lo arrastraría finalmente hacia la órbita soviética. Porque si no se reconstruían rápido esas economías, había un fuerte peligro de que esas economías tomaran posturas muy nacionalistas y se cerraran en lo económico, o que cayeran en la influencia soviética. Es como que se trataba de evitar esos dos caminos, básicamente. Porque ni bien termina la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas en países como Gran Bretaña, Francia, Italia, tenían un poder electoral muy grande, o los partidos laboristas, en el caso británico, son menos extremistas, pero eran coaliciones políticas claramente más o nacionalistas o de tendencias socialistas. Era que obviamente también quería evitar Estados Unidos. Y tenían mucho poder electoral, o sea, en las elecciones sacaban el 30, el 20, el 40% en algunos casos, sobre todo en Francia e Italia tenían movimientos comunistas que peleaban elecciones nacionales. Y obviamente ya ahí también la Unión Soviética, a diferencia de la postura de Stalin, también tiene ese rol de difundir movimientos socialistas
que eso no pasaba tanto en la segunda posguerra. Acá Moscú empieza a financiar y a incentivar todo tipo de movimientos que después se van a llamar subversivos y otras cosas, con otros descalificativos. Bien, entonces esa es una razón principal por la cual Estados Unidos necesita rápidamente construir un orden económico nuevo. En el plano de comercio, esto va a dar lugar a una fuerte paradoja, porque Estados Unidos gasta un dinero fiscal importante en la reconstrucción europea y abre su mercado a estos países. Básicamente la Comunidad Económica Europea y Japón. La Comunidad Económica Europea es la unión de los países de Europa Occidental en términos comerciales, porque ahí Europa ya empieza a jugar como un solo país, básicamente. Acá aparece el proceso de lo que después sería la Unión Europea, porque obviamente tanto países como Francia, Reino Unido, Alemania, si tendrían que jugar de manera individual, como pasaba antes cuando eran grandes potencias, ahora son países bastante insignificantes por sí solos, comparados con Estados Unidos o la Unión Soviética. Entonces ahí se construye el germen de lo que después sería la Unión Europea con el paso de las décadas. O sea, 40 años después de ir lugar a la UE. Entonces, ahí Estados Unidos le abre bastante las importaciones a países, a estas dos zonas geográficas, justamente. Y su balanza de pagos, que antes era fuertemente superavitaria, en los años 20 y 30, empieza en estas décadas a ser deficitaria. Se ven bastantes déficits de cuenta corriente. Y también a medida que van creciendo las nuevas tecnologías, se va transformando, van apareciendo industrias más dinámicas, los países estos como Europa y especialmente Japón van a empezar a tomar la posta también en materia de tecnología e innovación, y en todo lo que es industrias civiles van a empezar lentamente a superar a Estados Unidos. O sea, el caso más conocido de todos es Japón con la industria automotriz, que en 20 años le gana en competitividad a la industria automotriz estadounidense, que era de donde básicamente se inventó la industria automotriz. Básicamente empezó todo en Estados Unidos. Mientras que, obviamente, esto representaba para los Estados Unidos un creciente déficit comercial crónico, que, si bien va a estar esto de lo que se llamó el patrón dólar-oro, en la práctica eso se pagaba emitiendo dólares. Mucha emisión de dólares. Y eso también tendió cada vez más a alimentar los sistemas financieros y bancarios en Europa y en Japón, y dio lugar a lo que después se conoció como eurodólar, que son los dólares norteamericanos acumulados en bancos europeos. Esto es muy importante después cuando veamos la crisis de Bretton Woods, que se va a dar a inicios de los 70, donde se va a romper los acuerdos, sobre todo la convertibilidad del dólar a oro. Porque la tercera gran característica, además del comercio internacional que tiene esta estructura, es en el aspecto monetario un nuevo sistema que se llamó el patrón dólar-oro. Esto de vuelta vuelve a recrear una misma moneda internacional en donde se hacían todas las transacciones comerciales y financieras, que era básicamente el dólar. Acá el dólar aparece como la moneda en donde se hacen todas las operaciones que tienen que ver con el comercio internacional o las finanzas internacionales. En este periodo, el dólar estaba atado al oro, una convertibilidad al oro. Había 35 dólares por cada onza de oro, eso lo hacía Estados Unidos. Y después los otros países tenían la convertibilidad al dólar. O sea, los otros países no tenían que estar con su moneda atada al oro, sino atada al dólar. Pero a la vez el dólar estaba atado al oro. Y esto tiene más diferencias con
el sistema monetario anterior porque era un poco más flexible. Ahí había oportunidad de ir corrigiendo el tipo de cambio con el correr del tiempo. Eso en el patrón oro no existía porque era un sistema totalmente rígido y no se podía hacer nada. Entonces esto también facilita que no haya tantas crisis de balance de pago. Y otra característica igualmente importante es que si bien se retorna a un orden comercial muy interdependiente, en el tema financiero pasa lo contrario. Las finanzas van a estar fuertemente reguladas en el sistema de Bretton Woods. Básicamente los movimientos de capitales que hay son menores a los flujos de comercio. Esto obviamente no es nada que ver a lo que pasa después de los años 70 o en nuestra economía actual, en donde los flujos financieros son muchísimo mayores a los flujos de servicios y bienes reales, por lejos. Pero bueno, acá era al revés, o sea, los movimientos, los capitales eran menores al flujo de comercio y claramente tenían forma de inversión extranjera directa. Que eso estaba motorizado por un actor importante que se van a llamar empresas multinacionales. Ahí ya las empresas multinacionales tienden a operar de manera masiva y en todo el mundo. Son como los grandes protagonistas ahora. Y eran capitales que tenían forma de inversión productiva, no eran capitales de corto plazo o puramente financieros. Y en el plano de las políticas económicas o las ideas económicas se había establecido el consenso keynesiano o la síntesis neoclásica keynesiana, en donde ahí los objetivos principales de política económica pasan a ser, por un lado, el pleno empleo, sobre todo el pleno empleo del trabajo, que es un cambio radical con lo que pasaba en los años 20, en donde el objetivo general de los años 20 era tener presupuestos equilibrados y mantener el patrón oro a como de lugar, porque ahí era más importante la estabilidad monetaria. Entonces acá eso pasa a un segundo plano y bueno, lo que importa es mantener justamente un nivel de empleo alto o pleno empleo, básicamente. Entonces ahí empieza lo que después se va a llamar la famosa curva de Phillips, que va a marcar una contradicción o una elección entre tener un poco de inflación y pleno empleo, o no tener inflación y tener un nivel de desempleo que algunos economistas llaman natural, del orden al 4 o 5%. Pero bueno, esto se da en economías donde la inflación no es tan importante como van a ser algunos países de América Latina que tienen una inflación crónica, y eso tiene otro tratamiento teórico y es mucho más complicado. Acá estamos hablando de niveles de o tener inflación cero o tener 5% de inflación anual u 8%, no más que eso. Entonces, esto después obviamente cambia. En 70 de vuelta pasa, la estabilidad monetaria vuelve a ser importante. Bien. Y todo este periodo que va desde la reconstrucción hasta los años 70 se caracterizó por lo que se llamó los años dorados del capitalismo, en donde se dan las tasas de crecimiento más aceleradas de toda la historia de los países capitalistas, por lo menos de los países desarrollados. Después vamos a ver que va a haber otros casos u otros milagros económicos, tipo China, Corea del Sur, que crecen a tasas muchísimo más grandes que estas, pero en todo el mundo capitalista desarrollado, inclusive también en América Latina, donde son países subdesarrollados, se logran conseguir las tasas de crecimiento anual más grandes y un crecimiento acumulado también
también de los más grandes que hubo. Sobre todo en países como Japón, la Unión Europea, o lo que sería después de la Unión Europea, que todavía no existía. Y la media mundial también era bastante alta. Sí. ¿Cuál es el motivo de que a Japón uno de los más altos donde el crecimiento sea tan diferente al de Estados Unidos? Porque parte de una posición muy desventajosa, esto es crecimiento relativo, y después, en los años 60, tiene un proceso de modernización e industrialización económica muy grande. De hecho, se transforma en uno de los principales exportadores de productos industriales y de alto contenido tecnológico. Es como uno de los países más innovadores y tiene un crecimiento explosivo. Bueno, y Estados Unidos, obviamente, al partir ya de una posición mucho más privilegiada, era natural que tendiera a crecer menos que, obviamente, los otros países. Pero, si tomamos tanto la media mundial, o Estados Unidos, o estos países como Japón, o los países de Europa Occidental, si los comparamos con el periodo de globalización reciente, las tasas de crecimiento más actuales son mucho menores a las que había acá. Y eso también, estos años dorados no solamente están acompañados de ese crecimiento económico extraordinario, sino que va a haber otros cambios importantes. El primero en el tipo de Estado, o sea, la relación Estado-sociedad. Acá aparece lo que sería el estado de bienestar, que eso lo habíamos visto en la década del 30, en aquellos países que no habían caído ni al fascismo ni en el comunismo, o al menos los países desarrollados, tendieron a construir lo que sería el estado de bienestar. Un estado en donde empieza a garantizar los derechos humanos de segunda generación, que se llaman. Tenemos los derechos civiles, los derechos políticos, que son los derechos de primera generación, y después está la segunda generación de derechos humanos, que hace más al bienestar material de la persona, que tiene que ver con el acceso a una salud de calidad, el acceso a la educación, y eso lo va a proveer generalmente el Estado. Acá se dan lo que llamó también el pacto socialdemócrata, o los pactos sociales de la segunda posguerra, donde el Estado interviene mucho en todo lo que es el desarrollo personal de los ciudadanos, y también tiene una tendencia al intervencionismo más puramente económico, es decir, a tener empresas estatales bajo su control. No solamente a proveer salud, educación y seguridad social, sino tener empresas públicas en ciertos sectores estratégicos, por ejemplo, en la energía o en los servicios, inclusive algunas empresas tipo automotrices o empresas, o sea, del sector privado, en donde también el Estado va a financiar a los grandes campeones nacionales, como se va a empezar a hablar en Europa, por ejemplo. Las empresas líderes que tienen un gran apoyo estatal por atrás. En caso piensen en las automotrices de Francia, el Estado francés metió mucha mano por detrás de esas empresas que conocen hoy en día, como Peugeot, Citroën, bla. En el caso de Japón también lo mismo, con sus propias automotrices. Entonces ahí el Estado tiene como una especie de tendencia omnipresente, que no solo está para garantizarle todo esto, salud, educación, seguridad social, sino que también interviene mucho en la economía. Y después también tenemos que este tipo de economía está guiado principalmente por los salarios. Acá hablamos de Fordismo en un sentido más amplio, no solo en el sentido de la famosa cadena de producción. Acá toda la economía tiende a funcionar en un sentido fordista, de la División Internacional del Trabajo, y cambia la relación entre capital, trabajo y Estado.
Antes el Estado básicamente no se metía, ahora se mete, y el capital y el trabajo van a tender a dividirse las ganancias de la productividad, básicamente. Que eso tampoco pasaba antes. Entonces ahí hay un fuerte pacto entre sindicatos, corporaciones económicas y Estado como mediador, que básicamente va a durar hasta los años 70. Por eso que también los salarios crecen mucho, y sobre todo crece mucho lo que es el nivel de vida de la población media o de las masas urbanas de los países desarrollados. Ahí el trabajador promedio de un país desarrollado accede a un nivel de consumo y niveles de vida extremadamente altos comparados con lo que existía en el anterior tipo de Estado más limitado en sus funciones. Por eso es que también esto se le llama la era del pacto social, en donde ahí capital y trabajo están fuertemente regulados, o sea, hay poca desigualdad porque hay sistemas impositivos que regulan mucho a las grandes fortunas también. Entonces, los grandes beneficiarios de eso son el ciudadano promedio y no las élites, como va a pasar después en el mundo más actual, en donde las élites son las más beneficiadas por los grandes recortes de impuestos, el retiro del Estado, y en donde la más obrera se va a tender a fragmentar y a vivir un poco peor que en esta época. Pero bueno, todo esto tenía también un contexto económico específico, porque después el Fordismo va a entrar en crisis hacia los años 70. ¿Y por qué tenía un contexto económico específico? Porque básicamente el Fordismo era de una época en donde la mayor parte de los procesos productivos estaban localizados a escala nacional. Se hacían grandes plantas o lo que se llamó economías de escala, que contrataban mucha mano de obra, y eso se hacía dentro de una frontera nacional, o si no, las empresas multinacionales iban, cruzaban las fronteras y hacían la fábrica ahí. Eso después se va a revertir con una división internacional del trabajo mucho más compleja, con el salto en los transportes y en la tecnología de los años 70. Y entonces ahí ya esas grandes fábricas o esas economías de escala se vuelven como obsoletas. Entonces acá va a aparecer lo que se llamó la desindustrialización del primer mundo, en donde ya las grandes empresas industriales tienden a deslocalizarse y a dividir su visión del trabajo en todo el mundo, y generalmente en países con bajos salarios. Mientras que en estos países desarrollados aparece mucho lo que es la automatización de las fábricas, o que se vuelven totalmente intensivas en capital. Pero bueno, esto generalmente no suele ser tan problemático acá, porque gran parte de la población ya está empleada en el sector terciario, en un sector terciario formal y de alta productividad. No es el sector terciario de los países de América Latina, totalmente informales y de baja productividad. Por eso acá, después lo que va a ser la desindustrialización en estos países, que con América Latina va a tener consecuencias sociales y económicas de largo plazo. Entonces, bueno, esto se termina cuando aparece este cambio en la División Internacional del Trabajo que lo hace obsoleto. Y porque también lo que llamó Marx la tasa general de ganancia de los capitalistas está muy erosionada en los 70. Entonces, una respuesta es esto, la deslocalización, y la otra respuesta va a ser la explosión del sector financiero. Entonces, bueno, ahí se termina todo este mundo fordista y va a entrar en crisis el estado de bienestar, y después van a aparecer los movimientos neoliberales o las doctrinas neoliberales, que obviamente van a cambiar de vuelta la forma de Estado que había. Y también el pensamiento económico obviamente va a tener sus repercusiones.
Bien, vayamos un poco más en lo que fue la Guerra Fría. Bien, ¿por qué se llama Guerra Fría? Porque básicamente, si bien estaban enemistados, nunca hubo un conflicto abierto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que ese conflicto se hacía a partir de terceros países. Porque además no había conflicto entre estas potencias porque ambos países ya tenían armas nucleares. Entonces, al existir armas nucleares, las guerras entre potencias desaparecen. Porque eso, obviamente, si entran en guerra, se autodestruyen las dos. Por eso es que se enfrentan indirectamente en todo el mundo. La Revolución China de 1949 también es importante porque va a reforzar ese mundo comunista que estaba hasta ahora solamente en la Unión Soviética. Y después está lo que es el tercer mundo. O sea, piensen que todo lo que es África y países del sudeste asiático o del subcontinente indio empiezan a independizarse. Fíjense ese mapita de África totalmente controlado por el Reino Unido, Francia, o Reino Unido controlando la India, o Japón controlando China y todo el sudeste asiático. Todo eso se termina con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre los 50 y 60, básicamente todo ese mundo se descoloniza. Ahí aparecen países nuevos, y claramente esos países nuevos se van a dar, obviamente, el enfrentamiento entre estas dos superpotencias que lo van a tratar de traer para su órbita. ¿Sí? Por eso está la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, y después también la guerra de Afganistán, en la que está la Unión Soviética en Estados Unidos, y los movimientos revolucionarios de América Latina, que también, a pesar de que solamente en Cuba va a haber una revolución socialista, va a haber muchos movimientos revolucionarios financiados en casi todos los países de América Latina, especialmente en Centroamérica. Inclusive acá en Argentina también hubo, ¿no? Todo lo que son las organizaciones guerrilleras de carácter trotskista o de izquierda también son de esta época. Bien. Entonces, eso por un lado, tenemos todo lo que fue el contexto mundial. Fíjense que esto nos va a durar para pensar hasta los años 70, todo lo que vimos. Después en la clase que viene vamos a profundizar un poco más en todo lo que es los factores internacionales, pero fíjense este contexto que va a guiar la experiencia peronista y después los posteriores gobiernos civiles o dictatoriales que va a haber en Argentina. Bien, en esta clase solamente vamos a ver el primer gobierno y segundo gobierno del presidente Perón, enteramente porque es la experiencia política que va de alguna manera caracterizar toda la historia argentina posterior a 1945, o por lo menos hasta finales del siglo XX, ¿no? Porque ya después con Menem ya es bastante difícil de hablar de peronismo. Después hay como unas imitaciones medias ahí de mala calidad más del siglo XXI. Pero el fenómeno del peronismo determina casi toda la historia argentina entre 1945 y 1990, 91. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque cuando se restaura la democracia, después de... Recuerden que habíamos visto que está el primer golpe de Estado en 1930, una dictadura, gobiernos fraudulentos de democracia limitada, otra dictadura que tiene un carácter más nacionalista y militarista, que es de donde sale Perón justamente, y se restaura la democracia. Se llama elecciones democráticas, en donde gana ampliamente el general Perón o como teniente coronel Perón. Y después de esta experiencia de 9 años, va a haber otro golpe de Estado, y entonces
ese golpe de Estado va a tratar como de desaparecer al peronismo de escena, entonces casi todos los procesos políticos van a estar guiados por este conflicto de peronismo, antiperonismo, golpes de Estado recurrentes justamente, que mucho van a tener que ver con el peronismo, y vamos a ver gobiernos civiles bastante limitados, porque justamente el peronismo va a estar proscripto 18 años después del 55, hasta el retorno en los 70. Luego vamos a ver que ese retorno fue bastante también bastante trágico, bastante frustrante en muchas cuestiones, pero básicamente casi todo lo que vamos a ver en estas tres clases o cuatro va a estar guiado por esto, o sea, peronismo, antiperonismo, gobierno militar, gobierno civil. Entonces, vayamos más a lo económico, que es lo que nos interesa a nosotros. Piensen que el peronismo se va a dar en este contexto donde está surgiendo Bretton Woods, pero no se va a dar cuando está plenamente instalado, sino que se va a dar en un contexto económico más complejo. Porque si bien Argentina tenía a favor que cuando termina la Segunda Guerra Mundial había mucha demanda en sus exportaciones y el precio de las exportaciones de Argentina era bastante alto, también había otro tipo de problemas que de algún modo compensaban estos beneficios. El más importante va a ser que no había una moneda común, existía una fuerte inconvertibilidad de la moneda. Pues todo eso que yo les expliqué ahí bonito del patrón dólar-oro, recién eso va a estar funcionando en la década siguiente, estamos en 1946. Como que tarda en arrancar. Entonces, y también vamos a ver que este peronismo va a estar fuertemente influenciado por lo que habíamos visto del triángulo económico. Ese triángulo económico se va a reeditar de una manera muy fuerte al comienzo de este gobierno peronista. O sea, la relación triangular entre que se exportaba básicamente a Reino Unido y se importaba cada vez más a Estados Unidos. Y esto acá va a ser peor porque el peronismo va a dar un salto cualitativo muy grande hacia incentivar la industrialización argentina, explícitamente, con todas las herramientas del Estado. Este es otro cambio con esta ICI de los años 30. O sea, piensen que la ICI de los años 30 se da de una manera automática, natural, porque justamente había poco comercio internacional, en términos reales, el tipo de cambio era muy alto, entonces hacía difícil importar. Entonces, esa industrialización que se da de manera más natural, no planificada, cambia ahora en los años 40. Ahora va a ser como más planificada desde el Estado. Pues acá también el Estado empieza a adquirir un rol más importante que el que lo tuvo en los años 30. Entonces, este proceso, en lo estrictamente económico, se divide más o menos en tres. Tenemos una fase de fuerte expansionismo, entre esos años que ven ahí, 46-48, una fase de crisis importante que va a ser entre el año 49 y el 52. Ahí en el 52 se da un reseteo importante del tipo de política económica, y después sí tenemos otra fase más expansiva en lo económico, pero que ya en términos políticos va a ser distinto porque ya hay una conflictividad muy grande. Entonces, en esta fase expansiva que tenemos, altos niveles de exportaciones, tenemos muchas divisas acumuladas, se da el fomento a la industrialización. El crecimiento es muy fuerte, tienen las tasas de crecimiento anual ahí las tienen, 8, 11, 5%. Los niveles de inversión se duplican, incluso la inversión crece más que el consumo. Prácticamente lo que podía pensar, que se le daría más bola al consumo, sino que la inversión tiene un rol muy fuerte en estos años. También la producción en general crece bastante, pero
esta gran performance económica va a estar justamente opacada por el enorme salto que tienen las importaciones. Porque más allá de ser una economía que tiene altos niveles arancelarios, de protección, depende muchísimo de importaciones. ¿Y por qué va a depender mucho de importaciones? Porque el proceso de industrialización se acelera. Y a medida que más crecen las industrias, más demandan bienes intermedios, bienes de capital, o sea, nuevas máquinas. Sí. Sí, tengo otra pregunta. Sí. En este caso, estaba comentando que hubo grandes niveles de inversión. Y esto puede ser que esté relacionado con el hecho de que el aparato productivo requería de maquinaria. Una de las cosas que mencionaba el libro era que los problemas que tenía el proceso de industrialización de la industria era que los productos de las máquinas no estaban autorizadas, las viejas, las productivas. Entonces no sé si una vez que se salió de la guerra, por ejemplo, Argentina, o sea, que todo esto de las maquinarias de las industrias en nuestros países, que es un poco la normalidad, como que toda esa inversión empezó a fluir de vuelta en Argentina, porque justamente las empresas que estaban afuera, que no podían atender sus compromisos con la guerra, empezaron a enviar nuevo equipo. Justo por esa época dijeron, bueno, vamos a actualizar todo el equipo y por eso hubo más inversiones. No sé si es eso. Bien, eso que te referís vos es una muy buena lectura y sobre todo va a ser importante para la década del 50, donde ahí vamos a ver que la industrialización cambia de fase, una fase más compleja. Y ese cambio de fase hacia sectores más tipo industrias químicas, siderúrgicas, automotriz, va a estar dada por la inversión extranjera que va a actualizar el tipo de capital y maquinaria. Esta inversión que se da justamente se suele dar a nivel local con tecnologías un poco más obsoletas, pero que al crecer muchísimo en el mercado interno es como que los empresarios se tienden a invertir mucho igual porque están en plena expansión. Y justamente en esa expansión es que las pocas importaciones a las que se pueden acceder tienden a crecer muchísimo y de hecho no alcanzan para mantener este ritmo de crecimiento de inversión y obviamente de consumo. ¿Por qué no van a alcanzar? Porque bueno, no van a haber las divisas suficientes, además que la oferta de importaciones por el contexto de posguerra, piensen que estábamos ni bien en la Segunda Guerra Mundial, entonces había pocos lugares de donde sacar importaciones de capital. Y sobre todo vamos a ver un problema con el sector energético. O sea, si bien de vuelta la producción energética del peronismo tiene un salto productivo importante, la demanda es todavía mayor. Entonces eso va a requerir mayores importaciones de combustible y de vuelta va a ser un problema porque no están los dólares necesarios. Y también el peronismo va a incentivar explícitamente como su principal objetivo aumentar el salario real de los trabajadores. O sea, va a tener un componente distributivo bastante fuerte pro trabajo y eso obviamente está relacionado a esa estrategia de industrialización más liviana y de consumo. Que era más o menos el tipo de industrialización a la que podía aspirar Argentina en estos años. Porque el mismo Perón estaba relativamente consciente de los límites que tenía esta industrialización cuando la empieza a incentivar desde la política económica. Primeramente un alto nivel de protección, pero fundamentalmente que estaba enfocada en sectores livianos, tipo básicamente el sector textil, alimenticio, no mucho más. O sea, entonces eso después va a tener bastante problema, esa fuerte expansión del salario real cuando la producción y la productividad empiecen a estancarse. Entonces, básicamente el salto que hay en el salario real, acá está todo estancado en los años 30, hasta el 43, salario real muy estancado, y que acá
justamente el peronismo los expande. Obviamente que si los salarios reales hubieran crecido a cómo crecía la producción, este salto gigantesco no hubiera sido necesario. Pero también te saca su poder de eso, de darle justamente a los obreros industriales ese salto, el salario real que había sido negado todos estos años. Que después eso obviamente con el correr del tiempo a estancarse la producción va a dar algunos problemas, por eso después tiende a bajar bastante en el segundo gobierno por el tipo de política económica, pero queda en niveles más altos que en los años 30. Y eso va a ser una tendencia en el resto de la ICI, o de los años de la ICI, que dura hasta los mediados de los 70. Acá bueno, para tener una referencia, estos son los precios de las exportaciones, el número índice. Ven como hasta el 48 el trigo, que era lo que más se exportaba, tienen altos precios y después decaen mucho. Y eso también va a tener muchos problemas justamente para esta expansión de salarios reales. Bueno, el primer plan quinquenal es ya lo habíamos mencionado en la última clase, es la primera planificación económica que se hace en Argentina, y acá va a tender a apuntar a esta consigna que caracterizó el peronismo de la famosa independencia económica. Acá el peronismo, en estos tres tipos de situaciones políticas que habíamos visto en la Guerra Fría, está muy relacionado con una fuerte autonomía nacional y un fuerte nacionalismo económico. No es ni un gobierno socialista ni tampoco es una democracia, no es un país capitalista que sea bastante libre en lo económico o que apunte a comerciar así con el mundo como querían los Estados Unidos con Europa, con Japón. Acá es bien nacional la cosa. Y justamente se hablaba de independencia económica para no depender ni de los precios del exterior ni de la entrada de capitales externos, sino que la economía esté motorizada por factores autóctonos y no como en la época del primario exportadora, donde los factores de expansión estaban afuera, básicamente. Pero veremos que ese relato de la independencia económica encuentra un límite material muy grande ya en el año 48. Vamos a ver por qué. Pero básicamente este plan es bastante bueno porque hay un plan general de construcción de obras y servicios públicos que se dan a escala nacional, y eso es importante. El peronismo tiene una escala nacional muy grande. Y obviamente está orientado justamente a fomentar estas actividades industriales de poca complejidad, básicamente. Eran las que más mano de obra empleaban. Y en sintonía con este carácter fuertemente nacional, se va a producir también la nacionalización de muchos sectores de la economía. Piensen que el Banco Central se nacionaliza, todo lo que son los transportes se nacionalizan, especialmente los ferrocarriles y otros transportes públicos, y los servicios públicos de electricidad, gas, agua también se nacionalizan. Aunque bueno, esto también pasó en otros lugares como Francia, Reino Unido, también nacionalizaron muchas cosas, entonces no es algo solamente del peronismo. Y especialmente el tema de los ferrocarriles, que va a ser la nacionalización más grande, que se va a dar justamente en este contexto del triángulo comercial. ¿Y qué tiene que ver el triángulo comercial con los ferrocarriles? Bueno, los ferrocarriles eran la mayor inversión británica que había en Argentina. Y también Reino Unido le debía
un montón de divisas a la Argentina que estaban en forma de asientos contables. No es que el Banco Central rebosaba de oro, como dice la historiografía más, o el relato más, entre comillas, gorila, sino que casi todas las reservas de Argentina eran un papelito en el Banco de Londres que decía que le debemos tanta cantidad de libras a la Argentina y listo. O sea, obviamente había oro y demás, pero lo que más había era justamente esos papeles en el Banco de Londres con deuda argentina que había que pagarle a la Argentina. Entonces, pero ¿por qué esto era problemático? Porque a la Argentina no le servía demasiado que le pagaran en libras. Piensen que estamos en contexto inconvertible de la moneda, o sea, yo con libras no puedo comerciar con Estados Unidos. ¿Y de dónde venía la mayor cantidad de bienes importados? Estados Unidos. Entonces, ¿qué solución encuentran los británicos para salir de los ferrocarriles, que ya le estaba haciendo un poco rentable? ¿Y qué solución encuentra el gobierno argentino para nacionalizarlos? Justamente esto, las libras. Buena parte de lo que se le paga a las empresas británicas son con esas libras bloqueadas. Entonces ahí los británicos pueden salir de los ferrocarriles y el Estado argentino se hace cargo. Porque acá ya es una cuestión más de beneficio mutuo, que digamos, más allá de que fue algo polémico. Porque acá al Estado argentino le interesa seguir controlando los ferrocarriles, sobre todo para que todo el territorio nacional esté integrado. De hecho, durante el peronismo se da la última expansión ferroviaria. Hemos visto que comienza ya desde la época del modelo transportador, entonces ya en el peronismo se dan las últimas construcciones de vías y demás, inclusive se llega hasta países como Chile, Bolivia. Hay una conexión muy grande del territorio nacional. Pero obviamente a las empresas extranjeras no les era para nada rentable, porque de hecho no es muy rentable, que digamos, el sistema ferroviario. Pero el Estado lo podía pagar y le interesaba pagarlo porque tenía otros beneficios, más que nada de integración económica. Entonces ahí los británicos pueden salir y el gobierno se queda con el ferrocarril. Y acá vemos en mayor detalle el triángulo comercial. Estas son exportaciones hacia Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos naranja, Reino Unido azulcito. Y ven acá casi todas las exportaciones, por lo menos en esta primera fase, hasta el 49 van a Reino Unido. Después ahí ya Argentina en la década del 50 tiene un mayor entendimiento con el gobierno norteamericano, entonces va a haber algunos préstamos, algunas cuotas de importación de productos argentinos al mercado yanqui. Entonces ahí mejora un poco el balance. Pero acá básicamente casi todas las exportaciones van al Reino Unido y todas las importaciones vienen de Estados Unidos. Acá es gigantesco. Por eso esta relación triangular. Y acá está el agravante que se da en un contexto de inconvertibilidad de la moneda. En la década del... Sí. Profe, pero ahí cuando el Estado argentino nacionaliza ferrocarriles a cambio de la deuda que se tenía con Libra, ¿que se corta el triángulo comercial? O sea, ¿cortamos esta relación con Gran Bretaña? ¿O? No, sí, la relación sigue, pero es como... Pero esa compra está relacionada justamente a este triángulo comercial, porque las libras bloqueadas no las podías usar demasiado porque, como ven, todas las importaciones vienen de Estados Unidos. Claro. Y lo que podía ofrecer Inglaterra RAM no le servía demasiado a la Argentina. Por eso es que encuentran esa solución de los ferrocarriles para empezar a usar esas libras que estaban ahí dando vueltas. Claro, pero éramos un Estado que dependíamos directamente o sea, en su mayor medida Estados Unidos como potencia del mundo. En importación. En menor medida con Inglaterra, pero solo comerciábamos con esos países. No, había un comercio, obviamente había otros socios comerciales, pero estos eran los mayoritarios.
Inglaterra para las exportaciones y Estados Unidos para las importaciones. Claro, como que Estados Unidos es el mayor vendedor de Argentina y el Reino Unido el mayor comprador. Exactamente. Después también, otra, ya para traer el tema de las relaciones comerciales, también había un comercio importante con otros países como España, Italia, pero también de vuelta, ahí Argentina exportaba mucho a esos países, pero no obtenía divisas, sino que se hacía con una forma de comercio compensado, o sea, una especie de El cambio sería, ¿no? Claro, es como una especie de, a través de tipo de crédito bancario, bueno, vos dame tantos bienes, yo te doy, como si fuera un trueque entre países, básicamente. Y que eso después se pagaba a largo plazo, es como que era más difícil de obtener divisas. Por eso generalmente, para conseguir dólares, las exportaciones a Estados Unidos no alcanzaban, entonces teníamos estos problemas. Por lo menos en la primera fase de expansión, después mejora un poco la relación con Estados Unidos y el balance de pagos producto de un ajuste importante que va a haber en el 52. Y otra característica muy importante del peronismo va a ser el IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio. Y básicamente lo que va a hacer es controlar o centralizar, mejor dicho, el comercio exterior. Ahí el IAPI básicamente le compraba la producción agropecuaria a todos los productores y después la revendía al mundo, básicamente. Que esto tampoco no es una invención argentina, sino todos los otros países que tenían fuertes exportaciones agropecuarias también lo hacían. O sea, lo hacía Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos también, tenían mucho control del comercio exterior. Entonces era algo que se hacía dado que justamente las materias primas eran un ítem muy importante en este mundo de inmediata posguerra, ¿no? Entonces los países tendían a centralizar esas exportaciones para tener mejores precios, básicamente. Y en el caso de Argentina, este saldo a favor que se quedaba al Estado cuando revendían en el mundo las cosechas, se utilizaba realmente como crédito bancario para el sector industrial. Porque acá de vuelta la industrialización empieza a ser fomentada del Estado y el principal canal de fomento, más que la protección arancelaria, es el crédito industrial. Y ese crédito industrial salía de algún lado, venía justamente de acá, de la expansión de la base monetaria que venía del IAPI. O sea, profe, en otras palabras, el IAPI era una caja que limitaba la actividad del campo para utilizarla en la industria. Claro, Sí, y después va a haber pero, problemas. Claro, perdón, esto sí, no. ¿Por qué? Esto de le quitaba el campo, no. Y vamos a explicar por qué. El IAPI le compra la producción al 50% del valor del precio internacional. ¿Sí? 50%. Que si uno lo escucha así, dice, lo está cagando el campo. O sea, le están sacando incentivos para que no produzca, no reinvierta, etcétera, etcétera. ¿Cuál es como el incentivo que le sacan al campo? El hecho de que le pagan en pesos y no en dólares, oro o libras. ¿Sí? Ahora, antes del IAPI, el comercio exterior, sobre todo de granos, estaba básicamente o oligopolizado por 4 compañías, de las cuales yo me acuerdo todos los nombres, que son Bungibor y Dreyfus, y después había 2 más. ¿Por qué te digo esto? O les digo esto. Porque, a ver, supongamos que el precio de mercado era 100, las grandes exportadoras lo que decían es, te lo compro a 25 o 30. Y los costos que yo tengo, la respuesta es, ¿y los costos que yo tengo? Porque yo tengo las acopiadoras, yo tengo los fletes, yo tengo el contacto con el puerto, yo saco la producción, yo corro los riesgos. Te lo compro a 25, no te gusta, anda con Dreyfus que te lo va a comprar a 20. Entonces, si bien el IAPI, en cierto modo, no es que
captura, digamos, los ingresos del agro, en cierto sentido, si el desincentivo que va a haber es que les paguen pesos. O sea, no le pagan moneda internacional, porque eso, como recién decía el profe, obviamente se lo queda al Estado y después redistribuye con un crédito. Sí, pero esto, porque por ahí hay una noción dando vueltas generalmente, o es muy general, esto de que el peronismo desincentiva el campo porque el IAPI le cagaba la cosecha, digámoslo así, no viene por ese lado, sino por el lado de que, bueno, no les daban moneda extranjera, sino pesos, digamos, y no podían comprar obviamente afuera maquinaria y lo que fuera. Pero eso, digo, que se entienda, es como medio... Y después también, además de expandir el crédito, el IAPI también centralizaba las importaciones, las menores. Importaciones que generalmente eran utilizadas por el sector industrial, en su mayoría. Pero bueno, es como que se va creando una serie de incentivos medio negativos, que eso después se revé nuevamente en el segundo gobierno peronista. Y porque además el agro ya venía arrastrando una crisis que se remonta a los años 20, cuando ese modelo extensivo encuentra su límite. Ustedes piensen que en esta época la producción agropecuaria solamente se hacía en la pampa gringa de Santa Fe o en la verdadera pampa, que es Buenos Aires, la provincia de La Pampa, y nada más. Es como que ahí ya hay un límite físico bastante importante. Y no se había avanzado hacia los sistemas más intensivos, ni tampoco existía la tecnología para producir en otras zonas geográficas, como hay ahora, que puede producir en casi cualquier parte del país, menos en la Patagonia, puede producir en casi todos lados. Antes generalmente se producía solamente ahí, en Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, y para de contar. Y eso obviamente se encuentra muy rápido límite. Si querés seguir extensivo, o sea, añadiendo más tierra, te quedas sin lugar. Y obviamente también el IAPI tenía un importante rol en regular los precios. Entonces, tenía un sesgo a favor de los bienes salarios. Este concepto es muy importante. Bienes salarios son básicamente los que se relacionan con el sector agropecuario, la carne, el trigo, que es la canasta de consumo más importante del obrero industrial promedio. Y todos los trabajadores, gran parte de sus ingresos lo gastan en esta canasta alimentaria que está compuesta por lo que Argentina exporta. Entonces, de algún modo, exportar un poco menos para abastecer al mercado interno se vuelve también una especie de disyuntiva. O sea, bueno, o exporto más o tengo mejores salarios, básicamente. El primer gobierno peronista se inclina a favor de mejores salarios, después el segundo te va a retraer un poco más, no va a dar tanto salario. Pero bueno, es algo que va cambiando. No lo piensen como algo estático, pero sí que obviamente es algo bien de centralizar todo, el fuerte control del Estado. Y una de las pocas cosas que es originalmente propia del peronismo, o por lo menos en la versión argentina, es el estado de bienestar. El estado de bienestar claramente se habla a partir del peronismo. Y eso de algún modo va a seguir, o por lo menos hasta el último cuarto de siglo, va a seguir con los otros gobiernos, sean democráticos de facto, va más o menos a seguir hasta la última dictadura, donde va a comenzar un proceso de deterioro de ese Estado que sigue más hasta nuestros días. El kirchnerismo aumenta un poquito, aumenta bastante, después otra vez declive post 2002. Pero ahí el estado de bienestar es una creación del peronismo en Argentina, especialmente en lo que sería el sistema de seguridad social, la salud y la educación. ¿Por qué? Porque el sistema de salud y educación se expanden notablemente en los primeros años del peronismo. Se hacen hospitales en todo el país. Generalmente los hospitales estaban concentrados en la ciudad de Buenos Aires, ya empezaban a haber algunos importantes por afuera de Buenos Aires, pero en la misma región de AMBA. O sea, el peronismo construye
sobre todo a salas de atención primaria en todo el país, que es justamente donde no había demasiada infraestructura sanitaria. Porque ustedes piensen más o menos la Argentina en dos, o sea, la Argentina de cara al Atlántico y la Argentina profunda. La Argentina profunda se vivía extremadamente mal. La Argentina profunda era como, sí, está bien, era poca población que vivía en esos territorios comparado a la población que vive en Buenos Aires, pero esa población vivía muy mal, vivía como en cualquier otro país de América Latina. O sea, mientras en Buenos Aires se vivía más o menos similar a lo que se vivía en países desarrollados, no tanto, pero más o menos, en el interior profundo de Argentina se vivía bastante mal. Por eso es como la expansión de la salud y la educación tiene un rol muy importante. Y también no todo era color de rosas, porque además de los obreros sindicalizados que ya estaban viviendo bien, había una especie de población marginal importante que todavía no se había insertado del todo al mercado de trabajo, o que recién llegaba a las villas miserias que se iban haciendo alrededor del cinturón urbano. De ahí es donde va a aparecer la Fundación Eva Perón, que da una forma de asistencialismo directo para esas personas. Sobre todo también cobra mucha importancia el tema de las infancias, y eso se relaciona mucho también con la expansión que hay en el sistema educativo secundario y primario, que es muy grande, y también universitaria, con la ley de gratuidad universitaria, y eso ahí es donde la educación se hace verdaderamente pública. O sea, la reforma del 19 y la ley de educación de Perón es la forma que tiene nuestro sistema universitario hasta hoy en día. Y después, de manera un poco más secundaria, pero nada menor, está todo el fomento de lo que es el deporte y todo lo que son los clubes barriales. O sea, eso se expanden en el peronismo, lo fomenta bastante el Estado, pero en realidad son los vecinos los que los controlan. Entonces es una forma también muy importante que tiene la vida cultural. Y aparece el fenómeno como turismo como una actividad económica importante. Eso también se da con el aumento de salarios reales y las vacaciones pagas y el fomento de las actividades culturales. El turismo aparece como una actividad económica bastante importante. Pero esto es todo en sintonía con este estado de bienestar. Bien, aspectos monetarios y fiscales. Bien, en términos fiscales, más o menos los resultados son deficitarios, del orden del 4 al 3%, pero no es nada extraño a lo que venía pasando en la década anterior o en lo que va a ser el periodo subsiguiente, que justamente ese déficit tiene bastante que ver con este fuerte crecimiento del Estado que hay en poco tiempo, pero que también está bastante compensado por nuevos impuestos, por otra estructura tributaria, como que ahí no es tanto el impacto desde lo fiscal. Después la base monetaria tiende a crecer bastante, especialmente motorizada por el crédito público y privado. No tanto por la famosa emisión monetaria, sino por la expansión del crédito que viene desde el IAPI, y que eso está en la primera fase fuertemente respaldado por divisas. O sea, acá sí la base monetaria alimenta alimenta la inflación, pero esas no es dinero impreso en el Estado, sino que está fuertemente respaldado por los ingresos del IAPI. Entonces, como ya veremos, tenemos bastantes interpretaciones del fenómeno inflacionario, que va a ser justamente uno de los problemas más importantes. ¿Por qué? Porque ahí Argentina tiene niveles de inflación que empiezan a ser bastante más altos que los otros países. Entonces esto da lugar a una crisis del balance de pagos que después se va a resetear posteriormente.
Bueno, el tema de deuda pública básicamente bastante poco importante, o sea, se reduce fuertemente la deuda pública a niveles del 6% del PBI, no sea nada raro. Y con respecto al problema de allá de la inflación, tenemos el sector bancario que empieza acá ya sí a observarse un defecto que es una tasa de interés real negativa, que justamente por el aumento de la inflación que hay entre el año 46 y 51, 50. Entonces, esa tasa de interés real negativa va a perjudicar el ahorro privado. Pero realmente la expansión del sistema bancario, como dijimos, tiene otros motores que va a ser la demanda del Estado, y los dólares que entran por el IAPI, o las divisas que llegan a entrar por el IAPI más que dólares. Por eso que el sistema bancario se expande fuertemente. Pero ahí hay mucha influencia del Estado, tanto los bancos del Estado como la demanda de crédito público del Estado. Y acá sí estamos en los verdaderos problemas que vamos a tener, que el déficit del sector del balance de pagos sí es importantísimo. Ustedes miren cómo caen las reservas en estos años de expansión, caen muchísimo, se pierde el superávit comercial, se pierde y se hace muy deficitario. Entonces, ese fuerte déficit del balance de pagos va a ser inevitable que haya sucesivas devaluaciones de la moneda, y eso va a generar también la primera crisis importante que va a haber en el año 48, donde Argentina deja de crecer justamente porque no tiene los dólares necesarios para pagar las importaciones. El tipo de cambio, o el dólar para hablar en términos más vulgares, empieza a encarecer, empieza a aumentarse. Por eso acá el tipo de cambio real aumenta porque se hace cada vez más caro. Y entonces ahí ya tenemos una fuerte explicación también del fenómeno inflacionario, además por la expansión de la base monetaria, por justamente las devaluaciones constantes que empiezan a haber y empiezan a afectar sobre todo los insumos con los que la industria producía, básicamente. Entonces, este periodo de fuerte crecimiento económico llega a su fin en el 48, tenemos crisis de balance de pagos, inflación. Entonces, acá se da justamente lo que después sería un comportamiento bastante repetitivo de esta Argentina de la ISI, o de la inflación sustitutiva, en donde hay fenómenos de fases de expansión económica, políticas expansivas, crisis de balance de pago, políticas ortodoxas, devaluación, congelamiento del gasto público, achicamiento del déficit, contracción, obviamente, de la actividad económica, después de vuelta otro ciclo de expansión, políticas expansivas, contracción, políticas ortodoxas, lo que se llama el ciclo stop and go. O sea que el crecimiento, en vez de ser lineal, o más o menos lineal, tiene una forma de serrucho. O sea, la economía tiende a crecer, pero tiene oscilaciones importantes caracterizadas por crisis económicas donde suele haber devaluación de la moneda y un aumento de la inflación, que le sigue. Y después la inflación baja por recesión económica. Es el comportamiento fuertemente inestable que va a tener ya acá la economía argentina. Pero esta es como la primera crisis, justamente el stop and go, es la del 49-51, donde ahí ya aparece una recesión importante. Bien, este sería más o menos la tendencia del PBI per cápita en estos años, entre el 46 y el 75. Acá el crecimiento moderado, o sea, ni bueno ni malo.
ni poco ni mucho, mejor dicho, porque bueno y malo son categorías morales, así que hice mal. Un crecimiento moderado. Pero acá en el eje derecho está el crecimiento anual. Es el crecimiento total, PIB per cápita, pasa más o menos de 9.000 a 16.000 en este lapso. Y el crecimiento anual es muy oscilante, como verán. O sea, el crecimiento anual acá crece mucho en este periodo de expansión, decrece mucho en la crisis, vuelta en expansión, fuerte caída. Tiene un comportamiento muy pronunciado esa variación anual, que es donde están justamente los grandes momentos de crisis. Ahora vamos a ver la crisis del 52, después la del 59, la clase que viene. Entonces, eso es lo que es la fase de stop and go. Que después, como verán, se moderan ya en esta primera parte de los 60 y ya acá se moderan aún más y de hecho casi no hay un stop. Un crecimiento cero no es negativo. Lo importante acá es que pasamos a crecimiento negativo muchos años. Tenemos un par de años con crecimiento negativo, que es justamente esa dinámica fuertemente irregular del ciclo económico argentino. No, pero a ver, lo pueden sacar esto, sáquenlo por lógica de lo que vieron en macro si quieren. Piénsenlo así. Piénsenlo así. Estoy importando, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa cuando no tengo esos dólares para bancar la importación? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Se dispara. Si se dispara, ¿qué hago? Achico, me ajusto. Si me ajusto, caen las info, suben las expo, el tipo de cambio otra vez lo tengo más competitivo, se resetea el ciclo. O sea, pasas de un stop, de un parate, a un go, lo que sería ir, pero pero piensen de esa manera, o sea, es el freno, el parate y el arranque otra vez. Piensen esa cosa del ciclo macro. O sea, tengan a mano, para decir algo, pero para que se entienda, la ecuación ¿cómo es el método de ingreso? De gasto, no, de gasto, lo digo encima. De ingreso, de Keynes, consumo, inversión, gasto público, exportación e importación. Y ahí quedó. Sí, y ahí queda. Digo, piensen en esa dinámica, con esa ecuación, por ahí pueden sacar esto. Nada, como para que lo piensen, por ahí lo ven así, les suena más lógico. Bien, este está el video que está en la clase así, asincrónica, está muy bien explicado. Llegamos a la última fase del gobierno peronista. Bueno, acá se produce un giro importante en la política económica. Acá cambia. Esto también tomen mucha nota. Entonces, primeramente está el Congreso de la Productividad, en donde esta expansión de salarios reales ya empieza a matizarse o a detenerse y va a estar casi todas las negociaciones colectivas de trabajo van a estar sujetas a aumento de producción. Si hay aumento de producción, se aumenta el salario real, si no hay aumento, no se aumenta. Okay. Ahí cambia la postura del gobierno con respecto a esta cuestión del salario real. Después el sector agropecuario empieza a ser importante, o uno de los más importantes para la política económica. Se dan buena parte del crédito, ahora se va a localizar al sector agropecuario y se va a buscar justamente modernizar el capital del agro para hacerlo más productivo, porque acá se hace importante la intensificación o la capitalización del agro. Eso va a ser muy importante para aumentar la cantidad de exportaciones. Empieza a ser objeto de estudio a nivel nacional. Y después, obviamente, está el plan de ajuste de 1952, en donde ahí se soluciona ese proceso inflacionario que atravesaba el país, donde hay una fuerte reducción del déficit fiscal, se pasa a una situación de superávit, se actualizan tarifas que habían quedado muy rezagadas por la inflación y se contrae la política, la base monetaria, especialmente con la contracción del crédito público. O sea, ya el crédito se hace más escaso, el crédito privado tiene una tasa de interés real positiva, entonces eso también contrae bastante. Y se hacen acuerdos de precios y salarios, además de este ajuste fiscal, que hay un fuerte control de los precios y los salarios, como que van todo de la mano.
Y junto a esta tecnificación del agro que empieza a ser importante, otro ítem importante va a ser el capital extranjero. Acá el capital extranjero empieza a ser importante, donde se va a buscar atraer capital extranjero para hacer menos dependiente de divisas a las industrias argentinas. Sobre todo se va a tratar de traer capital extranjero del sector petrolero. Acá empieza la restricción energética de Argentina. Y es justamente que para aumentar la producción de combustibles se necesitaba que vengan inversiones extranjeras para aumentar la capacidad de producción, porque obviamente las tecnologías eran mayores que las de las empresas privadas extranjeras a las que tenía YPF. Entonces hay un famoso acuerdo entre el peronismo y la Standard Oil de 1952, donde se busca traer capital extranjero. También ahí en el marco de una mejor relación con Estados Unidos, también Perón accede a un crédito importante y se lanza el segundo plan quinquenal, que va a tener como objetivo una parte del agro, el sector energético y ya las industrias pesadas. O sea, ya apuntar a desarrollar una industria siderúrgica importante, que era la que más peso tenía. Entonces acá ya la industrialización argentina va a apuntar a otro tipo de industrias, ya en la década del 50, y después con Frondizi se consolida ese giro hacia las industrias automotrices, siderúrgica, química. Entonces, con el peronismo podemos ya hablar de la consolidación de la ICI para ir recapitulando. Tenemos una política industrial explícita, planes quinquenales, créditos blandos a la industria, o negativos inclusive, o sea con tasa de interés negativa. Protección basada en el tipo de cambio, permisos de importaciones, ahí el Estado controla qué se puede importar, qué no, aranceles, política crediticia. Y tenemos también empresas estatales, como las industrias que están controladas por el Estado. El Estado empieza a tener participación, sobre todo en lo que va a ser una emergencia del incipiente sector siderúrgico, con algunas empresas mixtas. También hay una empresa automotriz que el Estado la impulsa también para hacer maquinaria agrícola. O sea, las primeras empresas de maquinaria agrícola empiezan a ser muy impulsadas por el Estado. Entonces ahí el Estado utiliza empresas públicas o mixtas para justamente atender a la expansión de la industria. Por eso que todo lo que es inversión, maquinaria, después cuando lo vean estos cuadritos para estudiar, tiene un salto muy, muy grande en estos años. Por eso que acá hablamos de una industrialización fomentada desde el Estado. Bueno, esto es importante. Bien, entonces, para hacer un balance del periodo, hacia 1955 tenemos un golpe de Estado. Acá en general no hay una explicación económica, dado que ya la inflación para el 53 se había localizado hacia niveles de un dígito, 5% anual, 6% anual. Entonces ya había dejado de ser un problema importante. Ya la política económica apuntaba a dar un salto de calidad, pero los problemas políticos eran muy grandes. En primer lugar, en relación con las inversiones extranjeras, el peronismo tuvo mucha dificultad para cambiar la política con respecto a lo que pensaban las bases. O sea, con los sindicatos se habían opuesto, los mismos radicales también se habían opuesto al contrato con Standard Oil. Pero también el peronismo avanza hacia un semi-autoritarismo creciente, dado que tenía cada vez más control sobre la prensa, había mucha conflictividad política entre peronismo, antiperonismo, entonces teníamos una sociedad fragmentada en dos. Y eso también lo buscó el propio gobierno, ¿no? Entonces, en esa fuerte conflictividad política, ahí empieza a desarmarse un poco
el tridente del peronismo, o sea, Fuerzas Armadas, o sea, Iglesia y Movimiento Obrero. O sea, el Movimiento Obrero siempre permanece fiel a Perón, pero las Fuerzas Armadas empiezan a dividirse y la Iglesia se pone en contra. Porque hay en este giro de peronización de la sociedad y la Iglesia dice, no, pará que me estás compitiendo a mí, entonces acá se pudrió todo. Perón primeramente había impuesto la educación religiosa en todas las escuelas, no solamente en las escuelas privadas católicas, sino en todas, la educación religiosa. Pero después, hacia este giro un poco más autoritario, en vez de haber educación de la Virgen María, el Niño Jesús, empezaron los libritos con el Perón y Evita me ama, entonces esa voz populi. O sea, ahí como que la Iglesia se empezó a enojar y entonces como que... A ver, fue un tira y afloje. Entonces Sí. la Iglesia se enojaba, Perón le dice, legalizo el divorcio. La Iglesia se calienta más, Perón dice, legalizo la prostitución y vayan a buscarlo al ángulo. Entonces, hay una reacción bastante importante de una pata que no sostiene el peronismo, que es la Iglesia. Por otra parte, lo que decía también el profe, esto recuérdenlo porque digo, es para entenderlo bien, entonces ya pierde la pata de la Iglesia. Los sindicatos como 50-50, digamos. Pero todos se mantienen ahí bien. Bueno, pero hay unos que ya empiezan como a mirar como, che, me la vendiste de nacionalista y lo traes a la estándar hoy, ¿qué onda, padre? Punto 3, el ejército. Hay parte, no el ejército, la armada, habría que Claro. puntualizar mejor. La armada siempre fue una tradición muy aristocrática en Argentina y muy británica, con lo cual eran nenes bien en la armada, de doble apellido generalmente. Que bueno, termina como termina. Claro, porque después esa fuerte conflictividad política empieza a tornarse en violencia, o sea, aparecen algunos atentados que hacen los radicales en algunas movilizaciones obreras, después también aparecen algunos excesos de la autoridad policial que también controlaba el peronismo. Y sobre todo después va a haber los primeros intentos de golpe de Estado, o sea, ya en el 55 con el 16 de junio el bombardeo a la Plaza de Mayo, que es el mayor atentado terrorista de la historia argentina, donde deja un saldo de más de 300 muertos. Y el país al borde de la guerra civil, entonces en esa situación de guerra civil inminente lo que hace Perón es retirarse y especular después con un posible retorno que va a tardar finalmente 18 años. Pero bueno, evita ese conflicto final, ya se estaba sentado por esta fuerte polarización de la sociedad y la división también en las Fuerzas Armadas. Y hasta acá llegamos con la clase de hoy. Básicamente. Ahora que vamos a tomar la asistencia.